Hola a todos, yo soy Ryu y parece que les gustó bastante el video que hice hace poco explicando la primera gran guerra ninja de Naruto, así que como su respuesta fue muy positiva, me apuré para traerles la continuación. En este video cubriré la segunda gran guerra ninja, un conflicto que si bien fue menos devastador para las grandes aldeas, dejó a las villas pequeñas en ruinas y es posiblemente la guerra ninja que más impactó el gran esquema de la línea temporal de Naruto. En esta guerra surgieron grandes héroes como Sakumo Hatake, Hanzo de la Salamandra, los tres legendarios Sannin, y también es en donde tiene sus raíces la temida organización Akatsuki. De todo eso y más hablaremos en este video, pero antes de iniciar les recuerdo que si les gusta el contenido del canal me apoyen bastante con sus likes y suscribiéndose. Además, si se sienten especialmente generosos pueden picarle al botón de unirse y convertirse en miembros del canal, con lo que ganan emotes especiales y una mención al final de cada video. Muchas gracias por todo su apoyo. Ahora sí, vamos a comenzar. Antes de llegar a hablar de la segunda gran guerra ninja, tenemos que recapitular un poco cómo estaba el mundo de Naruto después de la primera guerra. Si vieron el video anterior, recordarán que les hablé de que la primera gran guerra ninja sucedió apenas unos años después de la formación de las 5 naciones Shinobi. En ese periodo de tiempo, los clanes que acostumbraban a pelear entre sí decidieron dejar de ser mercenarios y unirse para formar aldeas. Todo esto siguiendo el ejemplo de los clanes Uchiha y Senju que fundaron la aldea de la hoja. Lamentablemente la paz no duró tanto tiempo y estalló la primera guerra poco después, la cual fue violenta en extremo y ocasionó la muerte de innumerables ninjas, incluidos un montón de Kages. En la mayoría de las aldeas, 2 de sus líderes perdieron la vida en combate durante este conflicto, por lo que los responsables de encabezar a sus aldeas en esta segunda guerra serían en su mayor parte los Kages de tercera generación. El final de la primera guerra llegó con un armisticio firmado entre las 5 naciones ninja, pero sin dejar un claro vencedor. Al contrario, los países quedaron tan dañados que se dieron cuenta de que si no frenaban en ese momento, era posible que acabaran por destruirse mutuamente hasta que no quedara nada más que cenizas y polvo. Después de este armisticio, llegó una segunda época de paz que duró alrededor de 20 años antes de que estallara la segunda guerra ninja. Como dato extra, esto es un paralelismo con respecto a la situación global de nuestro mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó con el Tratado de Versalles, un frágil acuerdo de paz que dejó temas sin resolver, y 20 años después, la tensión acumulada desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, en ocasiones, el mundo de Kishimoto refleja el nuestro. Pero entonces, ¿qué fue lo que inició la guerra? Pues resulta que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial Shinobi dejaron al mundo ninja en ruinas. Todas las aldeas se vieron gravemente afectadas económicamente y no era un trabajo fácil recomponerse después de esto. El problema estuvo en que en esos 20 años de paz, que más bien podríamos definirlos como una guerra fría, no todas las naciones se recuperaban a la misma velocidad. Aquellos países con mayor cantidad de recursos, gente y tierra fértil, como el país del fuego, fueron capaces de salir mejor parados que el resto a pesar de los daños. Pero los más pequeños, como el país del viento, se quedaron relegados a comparación. Esto dio pie a una creciente disparidad económica que se convirtió en un problema grave. Antes de que se pudiera hacer algo, las naciones comenzaron a formar facciones, alianzas con ideales similares, y bajo el pretexto de ejercer sus derechos justos, algunos comenzaron a usar su poder militar para expandirse a territorios cercanos. Principalmente se trataba de los países más pequeños, que sintiéndose en desventaja, usaron el pretexto de buscar justicia para luchar por más recursos en otras aldeas. Solo que en esta ocasión, su mira no estaba puesta en las grandes naciones Shinobi, sino en las pequeñas aldeas que se encuentran en medio de ellas. Tenemos confirmación de que de las 5 grandes aldeas ninja, 3 de ellas participaron 100% seguro, siendo estas la aldea de la hoja, la aldea de la arena y la aldea de la roca. Esto lo sabemos porque todos los sucesos de la guerra involucran a estas 3 aldeas, y Nagato específicamente dijo que cuando eran niños estaba en curso una guerra entre ellas. Sobre las otras 2 grandes aldeas, no sabemos casi nada sobre qué estaban haciendo en este periodo de tiempo, por lo que tendré que dejarlas de lado por ahora. Estas 3 aldeas formaban una especie de triángulo dentro del cual se concentró gran parte de los movimientos bélicos, y entre las fronteras de estas naciones existen países más pequeños como el país de la lluvia, el país del remolino o el país de la hierba, todos estos con menor poder militar que las grandes naciones, pero con recursos y tierra fértil muy atractivos para intentar apoderarse de ellos. Por desgracia para estas pequeñas naciones, estaban en el peor lugar posible, en el peor momento posible, y se vieron enfrascadas en el fuego cruzado de las grandes aldeas. Sin ninguna duda, la peor parte de la guerra la llevaron estos países menores, que vieron su territorio ser utilizado como campo de batalla y quedaron completamente devastados al final de la guerra.
guerra. Mi interpretación sobre cómo escaló tanto este conflicto hasta el punto de volverse una guerra es que los intentos de Tsunagakure e Iwagakure por hacerse con los territorios cercanos con la excusa de buscar un balance de poder no le pareció un buen negocio a Konoha, quienes tenían relaciones amistosas con sus vecinos de estos países pequeños. Además, si alguna de las otras grandes naciones absorbía estos territorios, significaría que se volverían vecinos directos del país del fuego. Esto es malo por dos razones. Número 1, significaba que Konoha perdería su influencia en los territorios vecinos, y número 2, a la larga representaba una amenaza a su seguridad, ya que no quieres tener tan cerca a tus posibles rivales en otra guerra ninja. Por estos motivos, Konoha se vio forzada a participar en la guerra, con la intención de defender sus intereses y mantener su posición como la potencia shinobi más grande. Y así, amigos míos, dio inicio a la Segunda Gran Guerra Ninja o Segunda Guerra Mundial Shinobi. El desarrollo de esta guerra fue muy diferente al de la primera por varios motivos. La primera guerra dejó varios aprendizajes valiosos para la sociedad shinobi, y los 20 años de separación entre ambos conflictos significaron una oportunidad para prepararse mejor. En el video anterior les hablé de que la primera guerra ninja fue hasta cierto punto desorganizada, debido a que los ninjas de diferentes clanes estaban acostumbrados a pelear entre sí y no a trabajar en equipo. Si a eso le sumamos las viejas rencillas que existían, debió tomar un buen tiempo antes de que pudieran hacer las paces. Pero la brecha de tiempo entre cada guerra sirvió para limar asperezas. Con tantos años viviendo juntos en el mismo lugar, una nueva generación de ninjas creció identificándose como miembros de sus aldeas sin importar de qué clan provinieran. Otro punto importante es que una de las mayores aportaciones del segundo Hokage, Tobirama Senju, comenzó a dar frutos en este periodo de tiempo. Sí, estoy hablando de la Academia Ninja. En su tiempo como Hokage, Tobirama estableció la Academia Ninja en Konoha ante la necesidad de tener una mayor fuerza militar. Esta idea fue digna de un genio, pues sirvió para estandarizar el entrenamiento shinobi que recibían los nacidos en la aldea y permitió que muchas generaciones de ninjas se prepararan de forma eficiente. La academia permitió que más jóvenes, incluso sin linaje ninja, pudieran aprender y unirse a la fuerza militar de Konoha. Esto fue crucial porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial Shinobi, la aldea contaba con un ejército más numeroso y con una base de conocimientos sólidos. Tan buena fue la idea de Tobirama que el resto de las naciones se la copiaron y establecieron sus propias academias ninja dentro de sus aldeas. En cuanto a la organización de sus escuadrones, probablemente también como idea de Tobirama, se comenzó a utilizar el sistema de equipos formados por 3 ninjas genin recién graduados de la academia Yon Sensei, un younen experimentado. Tener a un líder de equipo de mayor edad y experiencia era una alternativa que ofrecía mejores posibilidades de supervivencia que mandar niños recién convertidos en ninja por su cuenta al campo de batalla. Además, el rol de Sensei no es solo de supervisión, también debe ser alguien capaz de guiarlos a tomar buenas decisiones y pulir sus fortalezas y debilidades para que sean mejores shinobi. Esta formación se eligió porque permite distribuir mejor las habilidades de los miembros del equipo y era más fácil coordinar a varios equipos pequeños que a grupos muy grandes. Una lección valiosa más aprendida en ese conflicto fue proteger mejor a sus líderes, los Kages. En la primera guerra shinobi, los Kages de cada aldea lideraban directamente a sus fuerzas en el campo de batalla. Esta estrategia era noble porque motivaba a sus compañeros, y en teoría, los Kages son los ninjas más fuertes de sus respectivas aldeas. Sin embargo, tuvo un alto costo ya que muchos perdieron la vida. A la larga, no era un plan sostenible porque sus pérdidas dejaban un vacío de poder, causaban inestabilidad, y no era ideal estarlos reemplazando cada pocos años. Así que como consecuencia, los responsables de las aldeas dijeron, no podemos permitir que nuestros líderes sigan cayendo como moscas. Y en la Segunda Guerra, los Kages estuvieron menos involucrados en la acción, liderando principalmente desde la retaguardia. Y este plan sí que funcionó, puesto que no hay ninguna batalla registrada de alguno de los Kages, y también sabemos que ninguno murió durante esta guerra. No puedo descartar al 100% que hayan tenido alguna pelea de la que no sabemos, sobre todo porque en la Tercera Guerra otros Kages como el tercer Raikage o Minato sí que acompañaban a sus tropas al frente, pero tampoco puedo asegurar que lo hayan hecho porque no hay ninguna evidencia. Otra diferencia entre esta guerra y la primera es que ahora los Bijus en posesión de cada aldea jugaban un papel mucho más importante que antes. En el primer video hablamos de que Hashirama Senju, como gesto de buena voluntad y buscando promover el equilibrio de poder, distribuyó las bestias con cola que él capturó a los otros países a cambio de una suma de dinero, pero mientras él estaba con vida, realmente no eran una amenaza tan grande, ya que podía volverlas a capturar con relativa facilidad. El asunto es que ahora que no estaban alrededor, estas armas nucleares que les entregó con la promesa de que no las usarían, eran demasiado tentadoras como para tenerlas guardadas. Tsunagakure tenía Chukaku, el Biju de una cola, y Iwagakure tenía el Biju de 4 colas,
Son Goku, Yakokuo, el Biju de 5 colas. Por su parte, como ya saben, Konoha se guardó el Biju más poderoso, el zorro de las 9 colas, para ellos. Más adelante veremos que no estaban solo de adorno y sus Jinchuriki se hicieron presentes en el campo de batalla. Finalmente, otro dato que hay que recordar es que alrededor del inicio de la Segunda Guerra, o tal vez un poco antes, la aldea del Remolino, Usoshigakure, hogar del clan Uzumaki, fue destruida. El clan Uzumaki era muy poderoso y era conocido por su vitalidad y técnicas de sellado, además de que tenían relaciones estrechas con Konoha. Como eran de los pocos clanes que podían controlar bestias con cola, y eso representaba una ventaja gigante en las guerras, su poder fue temido y ocasionó que otras aldeas se unieran para exterminarlos. Por muy fuertes que fueran, seguían siendo solo un clan y no pudieron defenderse de un esfuerzo de tantos ninjas unidos. Los pocos supervivientes de este suceso se distribuyeron por todo el continente. Creo que con esto les di contexto suficiente de cómo evolucionó el mundo ninja durante estos 20 años. Ahora vamos a hablar de lo que vinieron a ver, los sucesos de la guerra. Una de las primeras víctimas de la guerra fue Nawaki Senju, hermanito menor de Tsunade. Nawaki es básicamente lo que hubiera sido Naruto sin la protección del guión. Ambos eran muy parecidos en personalidad, apariencia y compartían el mismo sueño de ser Hokages, pero Nawaki tuvo la mala suerte de caer en una trampa explosiva del enemigo en una misión un día después de su cumpleaños. Su muerte fue un golpe durísimo para la sanidad mental de Tsunade, quien se volvería uno de los personajes más importantes de esta guerra en el futuro, y también para la de Orochimaru, que en ese momento todavía era bueno y acompañó a Nawaki en la misión donde perdió la vida. Adelantándonos un poco en la historia, como les dije hace rato, la mayor parte de las batallas se llevaron a cabo en los países pequeños, pero entre ellos, el que se llevó la peor parte y quedó casi completamente devastado al final de la guerra, fue el país de la lluvia. Amegakure tiene la mala suerte de ubicarse justo en medio de las 3 grandes naciones que sabemos a ciencia cierta que participaron en la guerra: la hoja, la arena y la roca. Estando justo en el ojo del huracán, este pequeño país se volvió el campo de batalla de los demás. Como sucede en cualquier país azotado por guerras, muchos civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, y fue de esta manera que los padres de Nagato perdieron la vida. En una situación accidentada, unos ninjas de Konoha buscaban comida en una casa que parecía abandonada, y allí se toparon a la familia de Nagato, quienes simplemente buscaban refugio. Los padres de Nagato intentaron enfrentar a los ninjas para darle tiempo a su hijo de huir, y los shinobi de la hoja los atacaron creyendo que se trataba de enemigos. Como resultado, los padres del niño murieron y él despertó su Rinnegan. Pero más importante aún, es que Nagato se volvió un huérfano con un profundo odio a la guerra y resentimiento a Konoha. Y después de esto, andaría vagando junto con su perrito hasta encontrarse con Konan y Yahiko, otros niños que perdieron a sus padres en la guerra y con quienes formaría el grupo de los huérfanos de la lluvia. Entre tanta tragedia que estaba ocurriendo en Amegakure, hubo un ninja que se levantó para defender a los suyos: Hanzo de la Salamandra. Verán, siendo un país pequeño y pobre, el país de la lluvia no tenía una gran fuerza militar para defenderse de los invasores. Pero fue la necesidad la que hizo que emergiera la figura de Hanzo, un ninja legendario que sería importante tanto para esta guerra como para la siguiente. Hanzo era un niño normal que se encontró con una salamandra negra en la villa en la que vivía. El veneno de esta salamandra era mortal, y cuando murió, Hanzo tomó su bolsa de veneno y se la implantó en su cuerpo, con la esperanza de volverse más poderoso. Su plan funcionó y el veneno de la salamandra volvió a su cuerpo resistente a otros venenos y toxinas. Lo volvió el mismo venenoso. Por eso usaba su distintiva máscara, pues solo respirar el mismo aire que él era suficiente para matar a sus compañeros y rivales. Hanzo es uno de esos personajes que fueron maltratados en la Cuarta Guerra Ninja cuando los revivieron con el Edo Tensei. ¿Por qué? Porque no supieron retratar de manera correcta su poder. Estoy seguro de que mucha gente se quedó con la impresión de que no era para tanto, basado en lo que vimos de él en esa guerra. Y claro, perder contra Mifune no le ayuda para nada. Pero ese Hanzo estaba debilitado, muy lejos de su mejor momento. En la Segunda Guerra Ninja, Hanzo de la Salamandra estaba en su absoluto prime y era uno de los shinobis más fuertes del mundo. Se había alzado como el líder total de Amegakure, y por lo que nos dan a entender en la serie, fue la única razón por la que su pueblo no quedó destruido por completo. Aunque previamente ya había peleado contra Mifune, sin ninguna duda su batalla más famosa es la que tuvo contra Jiraiya, Orochimaru y Tsunade. En una de las muchas escaramuzas de la guerra, Hanzo se encontró con un pelotón de ninjas de la hoja, y entre ellos estaban los 3 ya mencionados, que en ese momento eran jóvenes pero aún así ya eran de los mejores Jounin de su aldea. ¿Qué fue lo que pasó?
pues que Hanzo barrió el piso con todos, excepto con 3 de ellos que quedaron vivos muy a duras penas, los mismos Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. En ese tiempo, tan solo aguantar una pelea contra él era considerado una proeza, y como reconocimiento por sus grandes habilidades y siendo consciente de que lo más probable es que la hoja ganara la guerra igualmente, Hanzo decidió perdonarles la vida y nombrarlos como los 3 legendarios Sannin de Konoha. En defensa de los Sannin, tengo que decir que es probable que ninguno de ellos estuviera cerca del nivel de poder que mostraron siendo ya adultos. Orochimaru aún no dominaba sus técnicas de inmortalidad, ni todos los jutsus prohibidos que aprendería después, y Tsunade no poseía el jutsu Byakugo no In. El único de los 3 que pudo haber estado cerca de su mejor momento es Jiraiya, quien probablemente ya era capaz de realizar el modo sabio imperfecto, porque vimos que cuando conoció a Nagato, el gran sapo sabio ya le había dicho de la profecía. Aún con esas consideraciones, no puedo enfatizar lo suficiente lo impresionante que es que Hanzo haya ganado cómodamente contra un escuadrón de Konoha liderado por estos 3. No estamos hablando de que les ganó a duras penas, sino de que si hubiese querido, ellos no lo hubieran contado. Además de esta batalla, Hanzo se enfrentó durante la guerra en varias ocasiones contra la abuela Chiyo, que en ese tiempo era únicamente la señora Chiyo. Si al oír esto creen que no era para tanto porque se acuerdan de su aparición ya como anciana, déjenme decirles que en su juventud, la abuela de Sasori era considerada como una de las armas más poderosas de la arena. Chiyo era una ninja con talentos únicos. En una época donde el arte de combatir usando marionetas estaba en pañales, Chiyo se consagró como una prodigio de fama mundial. Otra de sus habilidades es que era una experta en el manejo de venenos, conocimientos que usó durante la guerra para desarrollar el antídoto para el veneno de la salamandra de Hanzo, y también para crear decenas de nuevas toxinas que acabaron con la vida de muchos ninjas. La combinación de los ataques de sus marionetas junto con sus venenos la volvían una enemiga peligrosa y le ganaron su reputación como uno de los activos más valiosos de la historia de Sonagakure. No obstante, no todo fue positivo para Chiyo, pues tengo que mencionar que fue en esta guerra donde creó un odio o rivalidad con 2 ninjas de Konoha, Sakumo Hatake, el colmillo blanco, y con la Sannin, Tsunade Senju. Empecemos hablando de Sakumo Hatake, el padre de Kakashi. Apodado como el colmillo blanco, Sakumo era uno de los Jounin más destacados de la aldea de la hoja. Aunque todos sabemos sobre su fatídico final, en este periodo de tiempo, enfrentarse a él era suficiente para infundir temor en otros ninjas. Según Minato, sus habilidades y fama superaban por mucho a las de los 3 Sannin. En una de sus misiones, Sakumo se enfrentó a los padres de Sasori y los asesinó a ambos, dejando al chico pelirrojo huérfano. Esto le hizo ganarse el odio de Chiyo, quien juró vengarse por la muerte de su hijo. Pero la anciana nunca tuvo oportunidad de llevar a cabo su venganza, en parte porque se cree que fue durante la parte final de esta guerra que Sakumo Hatake falló una misión muy importante para Konoha por preferir salvar a sus compañeros. Esa misión ocasionó duras pérdidas para la hoja y en su regreso a la aldea comenzaron a tratarlo como basura, incluso los mismos compañeros que él prefirió salvar. Tras perder su honor y ser una vergüenza para todos, Sakumo cayó en depresión y acabó con su propia vida. La otra gran rival de Chiyo fue Tsunade Senju. Después de la batalla contra Hanzo, el equipo de los recién nombrados Sannin iba de regreso a casa cuando se encontraron con los huérfanos de Megakure pidiéndoles comida. Los Sannin accedieron a darles comida, pero los niños no se les despegaban y Yahiko les pidió que por favor les enseñaran ninjutsu. Orochimaru, como el edgy que era, sugirió matarlos, pero Jiraiya se ofreció a quedarse con ellos para enseñarles hasta que pudieran defenderse por su cuenta. Así pues, Orochimaru y Tsunade regresaron a la aldea, mientras que Jiraiya se quedó entrenando a los niños durante 3 años. Al regresar, Tsunade siguió haciendo aportaciones en solitario durante la guerra y se volvió la verdadera MVP de su aldea. Se sabe que gran parte de su fama como la mejor ninja médico del mundo se la ganó por ser la única persona capaz de crear antídotos para los venenos de Chiyo, lo cual hizo múltiples veces durante la guerra, hasta el punto en que Chiyo comenzó a guardarle rencor y llamarla la reina babosa. Los antídotos salvaron la vida de cientos o quizás miles de ninjas de Konoha y las habilidades médicas de Tsunade representaban una ventaja tremenda en términos de supervivencia, pues como les dije antes, Chiyo era de las principales amenazas que tenían. Pero esto no fue lo único que hizo. Tsunade también fue quien comenzó a abogar por la inclusión de un ninja médico en cada escuadrón de 4 shinobis. Esto se le ocurrió para intentar prevenir más muertes futuras parecidas a las de su hermano menor Nawaki. Aunque al principio la idea fue rechazada por el Hokage favorito de todos, Hiruzen Sarutobi,
Tsunade no se quedó de brazos cruzados y comenzó a entrenar ninjas médicos por su cuenta. Al integrar a estos nuevos ninjas médicos en los equipos, la tasa de supervivencia de las misiones aumentó drásticamente. Mientras que las demás aldeas seguían perdiendo montones de ninjas en cada pelea, Konoha curaba los suyos a tiempo y los tenía disponibles para combatir de nuevo antes que los demás. Este sistema redefinió para siempre la manera de pelear las guerras. Hasta la época actual, se estandarizó el incluir un ninja médico en cada equipo de 4 personas, y a Tsunade se le acredita que sus ideas y contribuciones fueron vitales para que Konoha se alzara con la victoria en la guerra. Lamentablemente para ella, no todo fueron buenas noticias. Rumbo al final de la guerra, el novio de Tsunade, Dan Kato, murió en el campo de batalla. Estos dos se conocieron porque Dan apoyaba la idea de Tsunade de incluir ninjas médicos en todos los equipos, debido a que él también perdió a su hermana menor. Ya siendo novios, Dan le confesó a Tsunade que su sueño era ser Hokage y ella le regaló el collar de su abuelo, Hashirama Senju, para motivarlo a perseguir ese sueño. Poco tiempo después, Dan estaba en el campo de batalla, donde sumó numerosas bajas para su causa hasta que fue herido de gravedad. Pese a los esfuerzos de Tsunade por curarlo, la kunoichi no fue capaz de salvarlo, ya que la pérdida de sangre que había sufrido era demasiada. La muerte de Dan fue el punto de quiebre para Tsunade, que comenzó a creer que el collar de su abuelo estaba maldito y desarrolló una fobia a la sangre como consecuencia de no haber podido salvar a su amado. Un tiempo después, Tsunade abandonó la aldea junto con la sobrina de Dan, Shizune, para entrenarla como aprendiz, y se dejó de involucrar en cualquier actividad shinobi o de curación por su fobia a la sangre. Eventualmente, la ventaja que tenía Konoha sobre las demás aldeas se acrecentó tanto que acabaron por ser los ganadores absolutos de la guerra. Estos son todos los eventos que conocemos de la guerra según el manga original, pero recientemente, Kishimoto nos dio un poco de información extra con el one shot de Minato. En sus primeras páginas podemos ver al equipo de Jiraiya formado por un muy joven Minato, Dekai y una Jounin desconocida que por sus rasgos parece pertenecer al clan Uchiha. Estos 4, estando en el campo de batalla, se encontraron con los Jinchurikis de Wagakure, Han y Rochi. Por sí solos, estos dos eran enemigos de cuidado, pues como vimos en la cuarta guerra ninja cuando los revivieron, ambos eran poseedores de Kekkei Genkai, Han con el estilo de vapor y Rochi con el elemento lava. Pero lo que no sabíamos es que estos dos eran Jinchurikis perfectos con el control suficiente sobre sus bestias con cola para realizar una transformación parcial en su Biju y lanzar Bijudamas. De hecho, esto se contrapone directamente con lo establecido en el manga original, donde se menciona que solo unos pocos habían logrado ser Jinchurikis perfectos, y en esa lista no aparecían ni Han ni Rochi. Pero como el one shot lo escribió el mismo Kishimoto y se considera canon ahora, tenemos que cambiar lo que pensábamos que era verdad y tomar esto como una corrección de los hechos, lo cual le da mucho más mérito a los Akatsuki que lograron capturar a estos dos. Al final la batalla se queda de nada porque sería suicidio pelear contra dos Jinchurikis perfectos y Minato saca a todos de allí usando el jutsu del dios del trueno volador. Ahora bien, de este corto one shot aprendimos que la destrucción del país del remolino fue apenas un poco antes de que Kuchina fuera mandada a Konoha para volverse Jinchuriki, que Minato en su juventud participó en la segunda guerra ninja y dominó el Hiraishi no Jutsu a muy corta edad. Además, que el origen del Rasengan nace de que Minato quería desarrollar una técnica para Kuchina que le fuera útil para combatir a otros Jinchurikis si un día la mandaban al campo de batalla, lo que nos confirma nuevamente que eran un arma presente en la guerra. Y por último, que Han y Rochi pelearon por su aldea antes de que se volvieran ninjas renegados. He visto mucha confusión con respecto a en qué época se sitúa este one shot, pero para mí tiene que ser durante la segunda gran guerra ninja, antes de que los Sannin pelearan contra Hanzo. La evidencia que tenemos es primero que nada que Jiraiya está con Minato y como les dije hace rato, después de la batalla contra Hanzo, el sabio pervertido se quedó entrenando a los huérfanos de la lluvia durante 3 años. Cuando regresó a la aldea, Minato tenía su propio equipo con Obito, Rin y Kakashi. Incluso las vestimentas que usan son diferentes a las usadas en la tercera guerra. Sumado a eso, Tsunade aparece en la aldea para tratar las heridas de Minato, lo cual no sería posible en la tercera guerra porque ella se desligó de Konoha después del final de la segunda guerra. Y como evidencia final, en una página aparecen Gai, Kakashi y Obito aún como estudiantes de la academia, por lo que esto debió ser al menos 5 años antes de la tercera guerra ninja. El único problema con esto es que para que la cronología de Naruto tenga sentido, la segunda guerra y la tercera debieron pasar casi sin separación entre ambas, ya que Minato murió a los 24 años en el ataque del Kyuubi, que sucedió aproximadamente 2 años después de que fuera elegido como Hokage. Con todo esto a lo que quiero llegar es que en el one shot Minato se ve muy viejo para tener en teoría entre 12 y 15 años. Pero bueno, las edades de los personajes de Naruto y su cronología siempre han sido un desmadre, así que por esta vez hagamos la vista gorda.
Como les dije al inicio, esta guerra dejó una huella más marcada en la historia de Naruto que la primera. A pesar de que haya habido menos muertes de Kages y otros personajes importantes, distintos sucesos moldearon al mundo ninja para siempre. Para empezar, fue en esta guerra donde los tres legendarios Sannin obtuvieron su apodo y fama mundial, alzándose como héroes y una fuerza a reconocer en cualquier lugar. Estos mismos Sannin luego separaron sus caminos y entrenaron a Naruto, Sasuke y Sakura para que continuaran su legado. Hablando de entrenar personas, el rol de Tsunade en la Segunda Guerra como ninja médico revolucionó este campo para siempre. Antes de ella parecía como que dedicar recursos a entrenar ninjas médicos no era una prioridad y se desestimaba su presencia en las misiones. Pero cuando vieron que la idea de incluir a uno en cada equipo aumentó la tasa de éxito en las misiones y el número de supervivientes, se volvió un estándar que prevalece hasta la época actual. Pero no todo fueron cosas positivas. Un pequeño Kakashi Hatake vio a su padre alzarse como un héroe de su aldea y posteriormente su caída en desgracia al fallar en la misión, hasta el punto de verlo quitarse la vida. Esta tragedia marcaría gran parte de la infancia y juventud de Kakashi, que decidió seguir al pie de la letra los códigos ninja para evitar sufrir el mismo destino. Y él no fue el único que salió marcado con cicatrices imborrables. El dolor de perder a sus padres en la guerra motivó a los huérfanos de Megakure para fundar la organización Akatsuki, con el propósito de que nadie más sufriera lo mismo que ellos. Unos años después, Akatsuki se deformó por completo bajo el mando de Nagato y se volvió una organización criminal, a la cual se unió otro ninja poderoso que quedó huérfano debido a la Segunda Gran Guerra Ninja y encontró un siniestro consuelo en sus marionetas, Sasori de la Arena Roja. Así que aunque parezca un conflicto lejano, sus consecuencias llegaron a hacerse presentes hasta la época de Naruto. Y eso es todo lo que tengo para decir de la Segunda Gran Guerra Ninja. Como ya saben, una parte son suposiciones y otra parte está totalmente confirmada. Sea como sea, espero que hayan aprendido o recordado un par de cosas con este video, y más que nada que se lo hayan pasado bien mientras lo veían. Pero eso fue todo por el día de hoy. Ya saben que si les gustó el video, no olviden dejar su apoyo para traer la continuación con la Tercera Guerra Ninja explicada, y por qué no, la cuarta también. Ya saben que yo soy Ryu, y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.